Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que les haya servido la semanita de descansos y para recargar energías y ponerse al día con algunas tareas. Esta semana vamos a pasar a la nueva unidad, a la unidad 2 del programa. En esta unidad vamos a ver algunos temas que quedaron pendientes de la unidad anterior. No sé si lo vamos a hacer de forma virtual o vamos a esperar a volver a clases, pero por ahora vamos a seguir avanzando con los temas. En realidad esta semana vamos a hacer un breve repaso de temas que ustedes vieron en años anteriores y que vamos a necesitar para avanzar con los temas de esta unidad. Esta unidad se llama Geometría Analítica, es la unidad más larga del programa. Vamos a estar probablemente hasta septiembre con la misma unidad. Porque bueno, vamos a ver varios temas que involucran a la geometría analítica. Que no sé si vieron la definición en años anteriores, pero bueno, geometría analítica significa que vamos a ver expresiones algebraicas y a su vez estas expresiones algebraicas las vamos a graficar, ¿verdad? En sistemas de coordenadas cartesianas. Eso es lo que significa geometría analítica. La parte analítica es la parte algebraica, ¿verdad? Como ecuaciones, funciones, ese tipo de cosas. Justamente la expresión más básica de la geometría analítica es la función. Ustedes ya conocen lo que es una función. Vamos a ver un concepto bastante rudimentario por ahora. Una función es una relación entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo. El análisis de esta definición lo vamos a hacer más adelante cuando veamos funciones exponenciales y logarítmicas, pero por ahora lo vamos a dejar ahí porque es lo único que necesitamos para ver los contenidos que vamos a ver ahora. Se dice que, bueno, un elemento que pertenece al primer conjunto del que habla la definición se denomina variable independiente y se designa en forma genérica con la letra X. ¿Se acuerdan de lo que es la variable independiente? Es una X en una función. Ya vamos a repasar esto. Un elemento que pertenece al segundo conjunto, el segundo conjunto del que habla la definición, se denomina variable dependiente. Es decir, que esta variable depende de la variable independiente, ¿verdad? Y se designa en forma genérica con la letra Y. ¿De dónde vienen estas designaciones genéricas de las letras? Viene de que toda función tiene una representación gráfica en un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? De ahí el nombre genérico de las variables, x e y, para que coincidan con los nombres de los ejes cartesianos. Ustedes saben que el eje horizontal se llama eje x y el eje vertical se llama eje y, ¿verdad? Eje y. En el eje horizontal se va a ubicar siempre la variable independiente y en el eje vertical va a estar siempre la variable dependiente. ¿Sí? Por eso estos nombres que están acá los elegimos para coincidir con los nombres de los ejes. ¿Sí? Según cómo se comporte la variable independiente, es decir, la x, en la fórmula, en la forma general de una función, esta recibe una clasificación específica. Vamos a ver 4 clasificaciones específicas de funciones. Me dice, si la variable independiente está elevada al exponente 1, entonces la función se denomina función lineal y su gráfica es una línea recta, es decir, algo como esto, ¿verdad? Una función lineal es algo como esto y la gráfica es una línea recta, ¿verdad? Bastante sencillo. Si la variable independiente está elevada a exponente 2, entonces la función se denomina función cuadrática porque está al cuadrado, ¿verdad? Y su gráfica es una parábola. Acá tenemos varios ejemplos de parábolas. Fíjense que en estas funciones todas las x están elevadas al cuadrado, ¿verdad? Tenemos entonces varias gráficas de parábolas. Si la variable independiente está en el exponente de la función, entonces la función se denomina función exponencial. Y su gráfica es una gráfica denominada curva exponencial. Son gráficas como estas. Fíjense que en todas estas funciones la x está ubicada en el exponente, ¿verdad? Estas son funciones exponenciales. Por ahora las vamos a ver de forma teórica. Más adelante vemos la práctica. En tiempos de coronavirus me parece que la función exponencial está en boca de todos hoy en día.
la vamos a ver más adelante cuando pase todo esto, así podemos analizar el tema frío. Si la variable independiente está en un logaritmo, entonces la función se denomina función logarítmica. Y su gráfica es una curva logarítmica, justamente. Las curvas logarítmicas son de este tipo, así. Fíjense que la x en todos los casos pertenece a un logaritmo, ¿verdad? Por ahora, en estas clases, vamos a trabajar sobre las primeras dos funciones que vimos, la lineal y la cuadrática, que es lo que ustedes ya vienen viendo en años anteriores. ¿Verdad? El año pasado vieron función cuadrática, creo que en tercer año y en segundo vieron función lineal. Vamos a repasar un poquito de eso. Vamos a repasar un poquito de la función lineal primero. La función lineal tiene esta forma, ¿verdad? Y igual a ax más b. Tenemos una sola x que está elevada a exponente 1, por eso no hay nada acá arriba. Este número a se llama pendiente y este número b se llama ordenado del origen. ¿Sí? La pendiente, este numerito que está acá, de la función lineal, indica la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal. Una pendiente muy grande es una recta muy inclinada, una pendiente muy chica es una recta que casi no tiene inclinación. Si la pendiente es positiva, entonces la recta es creciente, ¿verdad? Si la pendiente es negativa, entonces la recta es decreciente. Creciente o decreciente con respecto a qué? Con respecto al eje horizontal, ¿verdad? Mirando la recta desde izquierda a derecha. ¿Sí? Lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. Y bueno, la ordenada del origen de la función lineal indica el punto de corte de la recta con el eje vertical, que siempre hay un punto de corte, ¿verdad? Para graficar una función lineal seguiríamos un procedimiento utilizando estos dos elementos. Y lo vamos a ver con los siguientes ejemplos, con estos ejemplos. Para el gráfico es más fácil verlo en la práctica que ponerme a escribir toda la teoría. Aparte ustedes ya van a tener el video para guiarse. Entonces vamos a ver estos ejemplos en un gráfico. Aquí tengo entonces un programita que simula un gráfico, ¿sí? Tengo el eje horizontal que va a ser el eje X, ¿verdad? Y el eje vertical que va a ser el eje Y, el eje Y. Y estos cuadritos que tengo acá simulan los cuadritos de sus hojas cuadriculadas, ¿sí? Estos gráficos deberían hacerlos en hojas cuadriculadas en lo posible. De no poder hacer en hojas cuadriculadas, entonces si lo quieren hacer en hojas rayadas, tengan cuidado con la escala, ¿sí? Fíjense que todos estos numeritos están a la misma distancia uno de los otros, ¿sí? Si lo alejo o lo acerco, bueno, la escala va a ir cambiando, pero la distancia entre estos números va a ser siempre la misma, ¿sí? Traten de que en su caso también sea la misma. Usen una regla con medición, así pueden medir cada un centímetro, ¿sí? Pero les conviene hacer en hojas cuadriculadas porque, bueno, ya están preparadas para esto. En los gráficos, por favor, ubiquen todos los numeritos en los ejes, ubíquenlos a todos estos numeritos como está puesto exactamente acá, para poder corregir mejor después, ¿sí? Vamos a graficar estas funciones lineales, estas tres. Vamos a ir a la primera. El procedimiento para graficar una función lineal es siempre el mismo. Siempre vamos a empezar por la ordenada del origen, es decir, el número que no tiene x. En este caso es este número que está acá. El signo también se incluye, es decir, esto va a ser menos 5. La ordenada del origen va a ser menos 5, ¿verdad? Con este signo. Acá va a ser más 7 y acá va a ser más 3 medios, ¿sí? La ordenada es menos 5. Esto lo tenemos que ubicar acá en el gráfico, en el eje vertical. La ordenada es el punto de corte de la función con el eje vertical. Vertical, ¿sí? Entonces este número que está acá, ese mismo número lo vamos a marcar en el gráfico en el eje vertical. Es decir, acá abajo, acá tengo menos 5, lo voy a marcar. Vamos a hacer un punto así. Y lo marco aquí. ¿Sí? Entonces este punto que está acá es la ordenada del origen. Menos 5, ¿sí? Lo que sigue entonces es graficar el segundo punto, porque para hacer una recta yo necesito como mínimo 2 puntos. ¿Sí? Porque una vez que tengo 2 puntos puedo usar la regla para unirlos y esa sería ya la recta, ¿verdad? Entonces tengo un solo punto por ahora. Para hacer el segundo punto voy a usar la pendiente. No sé si se acuerdan ustedes, pero la pendiente va a ser siempre en forma de fracción
En caso de que no haya fracción como acá abajo, ya vamos a ver qué va a pasar. Pero en este caso, este número que acá, que está acá el de abajo, el número de abajo, el denominador, nos indica cuántos lugares yo tengo que desplazarme hacia la derecha. Va a ser siempre, el denominador va a ser siempre hacia la derecha. ¿Sí? Siempre hacia la derecha. Tengo que desplazarme 3 lugares hacia la derecha. ¿Pero desde dónde? ¿Desde cero? No, no desde cero. Desde la ordenada, por eso la marcamos primero. Desde este punto que está acá, yo me voy a mover 3 lugares hacia la derecha. ¿Por qué les va a ayudar la hoja con cuadritos? Porque decir 3 lugares es lo mismo que decir 3 cuadritos. ¿Sí? Es decir, yo desde acá voy a contar 1, 2, 3, entonces caigo acá, ¿verdad? Y ahí. ¿Sí? En caso de que no tengan cuadritos, van a usar la regla y van a contar 3 lugares, ¿sí? O que es lo mismo, vamos a caer a la misma altura que el punto 3 acá en el eje, pero acá abajo. Y el número de arriba, el numerador, me indica cuántos lugares me tengo que desplazar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende en este caso? Depende del signo. Si la pendiente que tenemos acá es un número positivo, entonces va a ser hacia arriba. Y si es un número negativo, como tenemos acá, por ejemplo, va a ser hacia abajo, ¿verdad? Entonces son 3 lugares hacia la derecha y desde este lugar en el que yo terminé van a ser 4 lugares hacia arriba. Es decir, desde este punto que yo marqué acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y caigo justo acá. ¿Sí? Ahora bien, este punto que está acá, este punto, a mí me servía de referencia. Una vez que yo ya tengo este punto, este punto C que yo marqué acá, esto que está acá no me sirve, ¿sí? No me sirve. Entonces, la función que estamos buscando, la recta, el gráfico que estamos buscando, surge de unir la ordenada con el punto al que llegamos después de hacer la pendiente. Entonces, esta recta que está acá se corresponde a esta función que está acá, a la primera. ¿Sí? Esta que está acá. Fíjense que la pendiente acá es positiva. Entonces, habíamos visto que si la pendiente es positiva, la recta es creciente, ¿verdad? Si vemos de izquierda a derecha, esta recta crece, ¿sí? Buenísimo. Vamos a borrar entonces y vamos a hacer el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo que está acá requiere que yo marque el 7, entonces va a ir un poco más para arriba. El 7 va a ser la ordenada del origen, ¿verdad? Y desde ese punto nos vamos a desplazar 5 lugares hacia la derecha y 2 hacia abajo porque la pendiente es negativa. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha, 1, 2 hacia abajo. Y ahí marco el segundo punto, ¿verdad? La recta entonces sería unir esos dos puntos. ¿Sí? Y este que está acá sería el gráfico de esta segunda función. Fíjense que como la pendiente es negativa, esta función decrece. De izquierda a derecha, decrece, ¿verdad? Buenísimo. ¿Sí? Vamos a empezar a ir un poco más rápido porque, bueno, el video si no se va a hacer eterno. Y la última función que está acá, menos 2x más 3 medios. Antes que nada, esta ordenada al origen es una fracción, 3 medios. Si yo divido, 3 dividido 2 me da 1,5, ¿verdad? Que es la mitad de 3. Para marcar 1,5 en los ejes, yo les recomiendo hacer cada 2 cuadritos la escala. Yo si me acerco un poquito, fíjense acá qué va a pasar. Si me acerco un poquito, la escala ya va a ser cada 2 cuadritos, ¿verdad? Va a haber un entero cada 2 cuadritos. Y en la mitad de cada entero va a estar el número 0,5, ¿verdad? Esto va a ser para todos los ejes. Esta escala es la recomendada cuando tengan alguna fracción así en la ordenada. Como va a ser sin calculadora el tema y los gráficos también tienen que ser medianamente sencillos, no van a tener algo que sea 3 sobre 5, por ejemplo. No van a tener siempre que sea algo sobre 2. ¿Sí? Si es algo sobre 2, entonces tiene que hacer los ejes siempre 0,5, ¿bien? 3 medios es 1,5, entonces el punto que marcaríamos es este que está acá, 1,5.
Y esto que dice menos 2, fíjense que abajo no hay nada. Y ustedes saben que si en el denominador no hay nada, entonces va un 1. Entonces me tengo que desplazar desde este punto un lugar hacia la derecha. Pero ojo que un lugar aquí no es un cuadrito, porque los cuadritos son en 0,5, tengan en cuenta. Un lugar aquí sería 1 hacia el 1, sería hasta acá. Y si bajo dos lugares, voy a bajar 4 cuadritos, ¿verdad? Porque un lugar es cada dos cuadritos. Fíjense, un lugar es cada dos cuadritos. Entonces, parándome acá, voy a bajar 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Si hacen la escala así, acuérdense que un lugar es un entero. Y si un entero son dos cuadritos, entonces un lugar son dos cuadritos, ¿verdad? La recta que haríamos en este caso es algo así, ¿verdad? Entonces esta recta que está acá sería esta función. Fíjense que la pendiente es negativa, entonces la recta es decreciente, ¿sí? Entonces van a tener ustedes algunos ejercicios con funciones lineales para que grafiquen. Bien, no va a ser nada muy distinto a esto, ¿sí? Bien, lo de función lineal entonces va a quedar así, así como está, ¿sí? Vamos a pasar a lo de función cuadrática, que por ahí es un tema un poquito más complejo y que requiere un poco más de atención. Una función cuadrática tiene esta forma general, ¿sí? Como se acuerdan, es ax cuadrado más bx más c. Este x cuadrado es la razón por la que esta función es una función cuadrática, ¿bien? Estas letras reciben un nombre cada una. Si recuerdan bien, esta letra A, que es bastante importante, se llama coeficiente principal. Esta letra B se llama coeficiente lineal. Y esta letra C se llama término independiente. Es la letra que es el número, representa, digamos, al número que no tiene ninguna X, ¿verdad? ¿Sí? El coeficiente principal, dijimos, es bastante importante porque determina la forma de la parábola, ¿verdad? Se dice que el signo del coeficiente principal indica si la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, si es positivo el coeficiente principal, o hacia abajo, es decir, si es negativo. O sea, si este número A es positivo, entonces la parábola va a tener sus ramas mirando hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Eso es a lo que nos referimos con que va hacia arriba. Si bien para dibujar la parábola ustedes tienen que bajar y volver a subir, se dice que esta parábola está viendo hacia arriba, entre comillas, porque sus ramas están viendo hacia arriba, ¿sí? De manera contraria, si este número A es negativo, entonces la parábola va a tener sus ramas mirando hacia abajo. Bien. Aparte de conocer el signo del coeficiente principal, nosotros para poder graficar una parábola necesitamos calcular 4 de sus elementos. La parábola tiene más elementos, un montón, pero por ahora vamos a ver 4. Más adelante vamos a ver más elementos de la parábola. Por ahora vamos a ver solamente 4 de sus elementos, ¿sí? Y cálculos hay que hacer solamente para 2 de ellos porque los otros 2 salen de esos 2, justamente. Estos 4 elementos, ¿bien? Uno de los elementos principales de la parábola es el vértice. El vértice es un punto que tiene dos coordenadas. Un punto B corta por vértice, que tiene coordenadas x sub b y sub b, ¿verdad? Es el máximo o mínimo de la parábola según la forma que tenga. ¿Sí? Si la parábola es algo así, como esta verde, entonces el vértice va a ser el mínimo, va a estar acá, ¿verdad? Y si la parábola es como esta roja, el vértice va a ser el máximo, ¿verdad? El punto que está más arriba, el puntito este. Bien, se calcula usando esta fórmula. Fíjense que esta fórmula hay solamente para xb. Si no tengo una fórmula para ib, bueno, la razón la vamos a ver en el ejemplo de más adelante, pero esto ya lo vieron ustedes el año pasado, o sea que se deben acordar, me imagino. O no, bueno, no importa.
lo vamos a ver igual. El eje de simetría. Una parábola es una figura simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que en el medio de la figura es como que hay un espejo. ¿Sí? El espejo es el eje de simetría. A partir de ese espejo, para la derecha y para la izquierda tiene que haber exactamente lo mismo. Y el eje de simetría es justamente XB. Es el número que calculamos con esta formulita. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, vamos a ver en el ejemplo de más adelante. Las raíces de la parábola pueden ser 2, una o ninguna, dependiendo de qué, más adelante lo vamos a ver. Son los puntos de corte con el eje horizontal. ¿Sí? Es decir, es los puntos en donde la parábola corta el eje horizontal en el gráfico. Y se calculan usando la fórmula de Bhaskara. Entonces esto ya a esta altura la fórmula de Bhaskara ya la deben tener súper memorizada, súper interiorizada. Entonces no van a tener problemas, me imagino. Y por último, la ordenada del origen. Como la función lineal, la función cuadrática también tiene una ordenada del origen. Y también está en la fórmula. Es el punto de corte con el eje vertical, o sea, igual que la recta. Y también está en la fórmula, es el término independiente de la función, es decir, es c. Por lo tanto, fíjese que para el eje de simetría y para la ordenada no tengo que calcular nada, porque son números que yo ya conozco, ¿verdad? Bien, esto es puro palabrerío, vamos a ver cómo se hace en un ejemplo, mucho más fácil de entender. Vamos a ver un ejemplo acá bien cortito, bien simple. ¿Qué es lo primero que vemos cuando tengo una función? Me dan esta función y me dice grafique. ¿Qué es lo primero que veo? ¿Qué forma va a tener la parábola? Si va a ir para arriba o para abajo. Veo cuánto vale A. En este caso A, como no hay nada al lado de esta X, A va a ser 1, ¿verdad? Y como 1 es positivo, es mayor que 0, entonces la forma de la parábola va a ser así, ¿verdad? Va a ser hacia arriba. Genial. También necesito saber cuánto es B y cuánto es C. En este caso B es menos 6 y C es 5, ¿verdad? Menos 6 y 5. Genial. Como primera medida entonces vamos a calcular el vértice. Como siempre, siempre seguimos este orden, ¿sí? Para hacer el vértice yo voy a hacer xb con la formulita que había visto en la página anterior. Menos b sobre 2 por a. Este menos b, fíjese que b en este caso es negativo, es menos 6. Entonces este menos con este menos se van a chocar. Va a ser menos 6. Que se va a convertir en positivo, ¿verdad? Por la regla de los signos, menos por menos. Y abajo 2 por a, 2 por 1 va a ser 2. Y 6 dividido en 2 va a ser 3. Esto que está acá es xb. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular la segunda parte del vértice, el IB? Hay una fórmula para esa parte, pero la fórmula es bastante complicada, larga. No me gusta poner fórmulas. Directamente, este número que está acá, este número que me dio acá 3, yo lo voy a reemplazar en la fórmula original. Como si estuviéramos verificando la ecuación, algo así. Entonces este 3 yo lo voy a reemplazar. En donde vea una X acá, voy a poner un 3. Entonces para hacer IB, fíjense que acá tengo x cuadrado, es decir, 3 cuadrados, menos 6x, o sea, menos 6 por 3, más 5. Y resuelvo. 3 al cuadrado es 9, 6 por 3 es 18, 9 menos 18 me queda menos 9, más 5 menos 4. Esto es IB. O sea que el vértice punto B va a ser un punto 3 menos 4. ¿Sí? Esto va a ser XB y esto es IB. 3 menos 4. ¿Sí? ¿Cómo marcamos este punto? Bueno, ya vamos a ir al gráfico a marcarlo. ¿Bien? Buenísimo. El eje de simetría va a ser X igual a 3 directamente. Porque, ¿de dónde sale el 3? Y bueno, es el 3 del XB. ¿Sí? Entonces, el eje de simetría es esto directamente. X igual a 3. Y nada más. ¿En qué va a repercutir en el gráfico? Vamos a ver más adelante. Las raíces, bueno, es Bhaskara. O sea, no hay nada nuevo. Tengan en cuenta que Bhaskara, cuando hagan los ejercicios,
tiene que dar bien Bhaskara, ¿sí? No puede dar cosas raras, decimales, negativos, no pueden dar negativos acá en la raíz, nada de esas cosas, ¿sí? Si da algo mal en Bhaskara, entonces algo hicieron mal. Tiene que dar dos números enteros como resultados. Reemplazamos a B, C en Bhaskara, estos tres, ¿verdad? Aquí en Bhaskara. Me queda menos menos 6, me va a quedar 6. Como dato de color, fíjense qué es lo que pasa acá. Fíjense la fórmula del vértice. Esta formulita que está acá. Esto que está acá sale de Bhaskara. Fíjense qué pasa acá si en Bhaskara yo elimino esta raíz. La elimino completamente. ¿Qué es lo que me queda? Arriba me queda menos B y abajo me queda 2A. Es esto. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces es una manera para acordarse de esta formulita. Es acordarse de Bhaskara sin la raíz, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá, este 6 sobre 2 es lo mismo que yo tenía acá, ¿verdad? Es lo mismo. Nada más que acá le tengo que agregar la raíz y el más menos y todo lo demás. Adentro de la raíz me va a dar, bueno, 36 menos 20, que es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. De acá salen dos resultados, ¿verdad? 6 más 4 es 10, sobre 2 es 5. Y 6 menos 4 es 2, sobre 2, 1. Estas son las dos raíces. ¿Bien? Genial. Y como última medida va a ser la ordenada del origen, que ya sabemos que es 5, ¿verdad? Porque es lo mismo que C. Es este numerito que está acá. Bien. Entonces, con todos estos datos ya calculados, vamos a pasar al gráfico. Aquí en el gráfico, acá tengo en el costadito todos los datos. Disculpen que se ve medio cortado. Hay cosas que no pueden ver acá de este costado. Son spoilers. En el gráfico vamos a marcar todas estas cosas y vamos a dibujar la parábola al final de todo. Lo primero que marcamos es el vértice. 3 menos 4, esto es un punto. Acuérdense que este 3 era XB y este menos 4 era IB. Acuérdense que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Por lo tanto, esto me está indicando que el vértice va a estar en la unión entre 3 del eje horizontal y menos 4 del eje vertical. Fíjense, 3 del eje horizontal está acá, menos 4 del eje vertical está acá, y estos dos se unen en este puntito que está acá, este que está acá. ¿Sí? Ahora bien, este que está acá tiene nombre A, le vamos a cambiar aquí, le vamos a poner B, ahí. ¿Sí? Este va a ser el vértice. ¿Sí? Ahí. El vértice de la parábola. Como sabemos que la parábola es cóncava hacia arriba, entonces este puntito que está acá va a ser el mínimo. Va a ser la parábola, va a venir por acá, así, va a pasar por ahí y va a volver a subir. ¿Por dónde? No sé. El eje de simetría me dice que es x igual a 3. El eje de simetría es una recta vertical que pasa por 3. Por el xb del vértice. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es agarrar una regla y vamos a marcar una recta vertical. ¿Sí? En todo, que pase por todo el gráfico. ¿Ven? La recta vertical sería algo como esto, algo así, ¿verdad? Si quieren marcarla en línea de puntos, algo así. ¿Qué más? Las raíces. Me dice que x1 es igual a 5, x2 es igual a 1. No importa cuál es x1 y x2, ¿sí? Lo que es importante son estos puntos que están acá, nada más. Vamos a marcar estos dos puntos en el eje horizontal, porque las raíces son los puntos de corte de la parábola con el eje horizontal. Entonces, en el eje horizontal vamos a marcar estos numeritos. Es decir, el 5 este que está acá. Acá. No se marca, a ver. Ahí está. Este 5, este que está acá. Y el 1. 1, ahí. Estos dos puntos son las raíces. Son las raíces de la parábola. ¿Sí? Fíjense que el eje de simetría este que marcamos acá funciona como espejo. Tiene que haber lo mismo en el eje de simetría, lo mismo a la izquierda y a la derecha del gráfico. Fíjense que desde el eje de simetría hay dos lugares hacia una raíz y hay dos lugares hacia otra. ¿Sí? Esto siempre tiene que ser así.
Si, por ejemplo, me da una raíz 6 y la otra me da 1, esto está mal. Esto así está mal. ¿Por qué? Porque no son simétricas las raíces. Esta está hacia dos lugares y esta está hacia tres. No, no puede ser. Algo está mal ahí. Sí, entonces el eje de simetría también es una forma para ustedes de controlar que todo esté bien. Por último, la ordenada del origen me dice que es 5 en el eje vertical. Entonces el 5 en el eje vertical está acá arriba, ¿verdad? Este punto que está acá. Ese puntito. Y el eje de simetría esta vez me va a servir para saber cuál es la simetría de este punto del otro lado. ¿Verdad? Como las raíces así, hay un puntito acá, entonces hay un puntito del otro lado a la misma distancia. Entonces, este punto que está acá va a tener un simétrico del otro lado. ¿En dónde? Fíjense, este punto está a la distancia de 3 cuadritos, ¿verdad? Del eje de simetría. Entonces, desde el eje de simetría y 3 cuadritos para el otro lado, yo voy a marcar otro punto. Este punto que está acá va a ser el simétrico a este. ¿Se ve? ¿Por qué? Bueno, porque está a una misma distancia del eje de simetría y aparte está a la misma altura, a la altura del punto 5, ¿verdad? Entonces, teniendo estos puntos que están acá, yo puedo marcar ya la parábola. Ustedes van a tener que hacer la mano alzada, háganlo lo más prolija posible. Yo tengo acá este programita que ya me marca la parábola como si fuera magia ahí. Ja, justo. Justo pasó por todos los puntos, buenísimo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Fíjese que la parábola, a algunos de ustedes les gusta dibujarla, que cuando pasa de este punto se vuelve, no sé por qué lo hacen volver, ¿no? La parábola, las ramas continúan de manera infinita, infinita hacia arriba. Se va, se va, se va hacia los dos costados y se va, se va, se va. ¿Sí? Fíjense acá. Si voy alejando cada vez más la escala, fíjense cómo la parábola va a ir continuando. Ese punto no. Ahí. Fíjense cómo la parábola se va a ir abriendo, abriendo, abriendo infinitamente. Y el eje de simetría se va a mantener igual. ¿Sí? Vamos a volver acá al centro. Bien, entonces, en el práctico ustedes van a tener funciones cuadráticas para que dibujen estas parábolas. Todas las parábolas van a tener dos raíces por ahora. La semana que viene recién vamos a ver casos de parábolas que ya tengan no tengan raíces, ese tipo de cosas, ¿sí? Por ahora va a ser esto bien simple, ¿bien? Si necesitan algún otro ejemplo o algo me piden, capaz que puedo hacer más videos, ¿sí? Bien, saludos.